Nació en Guanajuato, México. Grandes recuerdos de su niñez y adolescencia persisten en su memoria de cuando vivía en su país natal. Al emigrar a los Estados Unidos, llega a la ciudad de Chicago y se instala en el barrio de La Villita, que en aquella época era habitado por inmigrantes de Europa del Este. Su espíritu de ayuda a los demás sale a relucir cuando empieza a ser voluntaria en el cuidado de niños en una pequeña organización muy cerca de su casa. Su afán de aprender y progresar la hacen estudiar una carrera profesional, lo que la impulsa a iniciar un camino realmente exitoso y la lleva a ocupar altos puestos directivos en importantes organizaciones sin fines de lucro. Actualmente, su energía está enfocada en atender las necesidades de los inmigrantes que llegan a este país. Amigos, es para mí un placer presentarles a Clara López. Amigos, esto es más que un podcast. Esto es una forma de ver la vida. Mi nombre, Salvador Mata, y esto es 41 Grados Norte. Amigos, bienvenidos a este episodio en su podcast 41 Grados Norte. El día de hoy tenemos, como siempre, una invitada muy especial y ella es Clarita López. Bienvenida, Clarita. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes esta mañana. Clarita, de verdad es un gusto tremendo de que nos acompañes en este episodio. La verdad nos sentimos muy contentos y bienvenida a 41 Grados Norte. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy contenta. Aquí preparándonos para la semana, ¿verdad? Sí. El clima está favorable, entonces pues hay que aprovecharlo. Claro. Ahorita en Chicago subió un poco la temperatura. Entonces hay que aprovechar, como bien lo comentas, ¿verdad? Porque ya estando en la etapa final del otoño, pues bueno, hay que aprovechar esta temperatura, ¿verdad? Porque ya se viene lo sabroso del invierno. Muy extremosos los climas acá. Pero queríamos vivir en Chicago, ¿verdad? Sí, imagínate. Y hablando de eso, de querer vivir en Chicago, Clarita, me gustaría que comenzáramos, que nos platicaras un poquito de dónde vienes, cuál es tu origen, dónde naciste, por favor. Mira, sí, cómo no. Soy originaria de Acámbaro, Guanajuato. Sí. Hija de padre ferrocarrilero y de madre educadora. Okay. Entonces, yo vengo de esas familias de Guanajuato, ¿verdad? Uh-huh. Donde se promueve la educación, la cultura, uh-huh. y el cariño a la gente. Claro. Perdón, ahorita que comentas de tu papá ferrocarrilero, me enteré precisamente este fin de semana que en México se celebra el Día del Ferrocarrilero. Creo que fue el 5 de noviembre, algo así. Y, ¿Sí? y no sé si lo sabías, pero de hecho yo tampoco lo sabía, para serte sincero. Pero sí, se celebra. Hay un Día del Ferrocarrilero y me parece que es el 5 de noviembre y se estuvo celebrando en México. Así es que mira, felicidades para tu papá y para todos los ferrocarrileros. Ay, gracias. Entonces, vienes de ese hermoso estado de Guanajuato. ¿Y cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos son o eran de la familia? Sí, nosotros somos 6 hermanos. Sí. Entonces, y fíjate que a través de los años, pues, en realidad, ¿verdad? Ahorita ya nada más tengo un hermano que está en Acámbaro, todos los demás están desde la Ciudad de México o en Michoacán, ¿verdad? A través de todos los años. Pero cuando vamos de vacaciones, pues nuestro
lugar de llegar, pues claro, es nuestro bello Acámbaro y ahí es donde sentimos el calorcito de nuestras experiencias como en la niñez, ¿verdad? Ahora sí, como toda buena migrante te puedo decir, ¿no? Que hay que ir a visitar la iglesia, el olor a pueblo, a tierra de Acámbaro y ir a nuestro querido mercadito donde ahí encontramos de todo. Entonces, para mí ese es Acámbaro, eso es lo que significa, ¿no? Para mí. Y digo, estoy pensando que obviamente ha cambiado muchísimo Acámbaro, como muchísimos poblados y ciudades de México. Ha cambiado de cuando tú naciste a lo que es ahora, ¿verdad? ¿Sí? Supongo. Oh, bastante, Mm, mm, bastante, que ha cambiado, ha crecido, este, hay industria, sí. porque en realidad cuando yo salí, el enfoque era pues el campo, ¿no? La Más bien, agricultura. Ujú, la sí, agricultura. claro. Entonces, con los años, pues ha continuado y ahora ya hay industria, Ujú, pero hasta el ferrocarril cambió, porque no sí, sé si tú sepas también que Acámbaro fue una de las ciudades donde este, se armaban las locomotoras de vapor. no, no lo Entonces, sabía. sí, en Acámbaro Mira nomás. tenía lo que la llamaban la Casa Redonda y entonces ahí era donde armaban aquellos monstruos, bueno, Mm, preciosos. sí, Y, me imagino. y hay una muy famosa, la maquinita, la Fidelita, que le pusieron el nombre. Ajá. Entonces, todos los que nacimos en Acámbaro, te digo una cosa, es fecha que yo estoy manejando aquí en Chicago o en cualquier otro lado y yo alcanzo a distinguir el silbato del tren. ¿De verdad? Ya. Sí, Mira qué curioso. ya como que eso ya está dentro de uno, ¿no? Dentro de mí. Y y yo nadie lo escucha, pero yo digo, mira, ahí va un tren, ¿por dónde irá el tren? Pero eso es lo que nos acostumbramos nosotros a saber. Tienes un oído muy agudo para distinguir el sonido del tren, Ya, ya, el ya. sonido, pues. Mira qué curioso. Aparte también tengo que mencionarlo, porque si no, Sí, el pan es exacto, famoso digo, Acámbaro por el pan. ¿Cómo no lo voy a recordar a mencionar? entras a un supermercado mexicano y ahí están los panes así, pan de Acámbaro, ¿no? Pan de Acámbaro. O sea, sigue siendo muy famoso el pan de tu tierra. Ya. Y supongo que en estas fechas de Día de Muertos que acabamos de pasar, pues también habrán muchas variedades de pan de muerto, supongo, ¿no? Muchísimas variedades, muchísimas. Hay unos famosos que les llaman los fantasmitas o el pan Ajá. de muerto. No, que te cuento. Ay, ya me va a dar. Me lo imagino, me lo imagino. Mejor no seguimos hablando de pan porque también ya me va a dar hambre. Oye, ¿y cuál es tu recuerdo? Que nos platicaras uno de tus recuerdos, una anécdota de aquella época de tu niñez en ese poblado tan, tan bonito, tan especial que era Cámbaro en esa época. Ay, pues muchos recuerdos muy bonitos, pero quizás podría yo recordar ah, en los Ajá, domingos en Acámbaro era, claro, ir a misa, pero sí. vestir, digamos, pues lo mejor posible para Ujú. ir a caminar, pasar por el jardín, a saludar. Allá a- a socalear Anda, eso por el que zócalo de la ciudad. no, tú no te acuerdas que era, o no sé, allá en Guerrero, quién sabe, pero que los muchachas caminaban así como de, Hacia un lado y los hombres hacia el otro lugar. ya, Fíjate que no me tocó a mí, pero sí me platicaban, mis padres me platicaban también se acostumbraba a eso. A mí ya no me tocó, oh, pero sí, también tengo recuerdos, imagínate, de mi niñez y como tú dices, de los domingos, ir a misa, lo que estás diciendo exactamente, ir a misa, andar bien planchaditos. Me acuerdo que
saliendo de misa nos íbamos a tomar una nieve y ya queríamos que terminara la misa Ya. para irnos a tomar una nieve al Zócalo, que era la costumbre de mi papá de llevarnos después de misa, nos íbamos a la nieve. Pero bueno, volvemos a tu historia. Entonces, esos recuerdos de los domingos tienes. Fíjate que también recuerdo que un tío muy querido, hermano de mamá, Sí. él nos compraba, a todos los hermanos nos compraban nuestro globito. Ajá. Ya íbamos con nuestro globito. Y no sé si tú recuerdes o no sé si te tocaría que lo podías amarrar aquí y luego estaba Sí, como pelotita. sí, claro, por Dale, supuesto. que dale. Pero bueno, yo creo que hasta los papás ya los Sí, sacamos, que ya, cálmate, niño. fastidiaba el ruido del globo rebotando en la mano, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto que me tocó. Ya. Oye, ajá, sí, Te quiero adelante, adelante. platicar la otra parte del domingo, Sí, porque mi abuelo materno, sí. don Enrique Sánchez, él se describía como filarmónico. Entonces, él tocaba el piano, el órgano, bueno, tocaba todos los instrumentos, violín, violoncelo, todo. Pero también él amenizaba las fiestas locales del pueblo. Él nos contaba que durante la época del cine silencioso, Ujú, ujú. él era el que iba y tocaba la pianola, ¿De verdad? ¿verdad? Ay, qué padre. Entonces, te puedo decir que en casa había muchos instrumentos. A veces mi abuelo estaba afinando Ajá. hasta 7, 8 pianos de todos tipos, Wow. los violines, las guitarras, todo lo que le llevaba, pues era él, ¿verdad? Para el maestro don Enrique. Y entonces, a nosotros, a los nietos, porque vivíamos todos juntos, la familia de mi abuelo y nosotros, Eso. entonces, nos enseñó a tocar el piano. Entonces, él estaba afinando y nosotros estábamos ahí. Te puedo decir que yo recuerdo que yo no alcanzaba ni a tocar los pedales del piano, ¿verdad? Sino me tenía como que acercarme como de Estirar. puntitos, de Ya. estirar y todo, pero ahí estábamos, o los palitos chinos, o ya ni recuerdo qué, ¿verdad? ¿Qué melodías a lográbamos aprender? Pero Ajá. con él era una fiesta todos los domingos. Era Wow. fiesta, porque él se ponía a tocar el piano, mi mamá tocaba el piano y cantaba. Les llamaban ellos sus tertulias, las tertulias Ujú, de los domingos. claro. Entonces, en ese ambiente yo crecí, imagínate qué bonito, qué riqueza, ¿no? Me lo imagino, por Ya, supuesto. ya. Debió haber sido algo padrísimo, ese ambiente de tertulia. ¿Tu mamá tocaba el piano entonces también? También tocaba el piano y cantaba. Ella decía que no, pero sí, bueno, él cantaba muy bonito y esas canciones que uno escucha de niño que se te quedan grabados por toda la vida, ¿no? Porque pues eso era lo que tus padres Claro. compartían contigo. Entonces, ya siendo grandes, nosotros ya más grandecitos, pobres de las gentes que iban a visitar a mis abuelos y a mis papás, porque lo primero que decían, a ver, Clarita, venles a tocar una pieza. Lo clásico, ¿no? De cuando hay un artista, un hijo artista, una hija artista. A ver, vente, que llegó el compadre, llegaron los tíos, llegaba la visita. A ver, vente, fulanito, fulanita, ven aquí a bailarles, a cantarles, a tocarles lo que sepa hacer el niño o la niña, ¿no? Entonces también te ponían a hacer eso. También me ponían a hacer eso con mi hermano y con mis otros hermanitos. Pero bueno, pobre, yo veía las caritas de las personas y bueno, pues, ¿y cómo no? Pues a ver qué pase la niña, ¿no? Que pase la niña, que pase el otro hijo, que pase el otro hijo. Oye, pero entonces todos tus hermanos le entraban al rollo de la música, o sea, todos No, no todos, pero uno nada más ahí andaban pues sí, aplaudiendo. muy bien. mi, mi hermano José Luis, yo soy la mayor. Entonces, mi hermano José Luis, que sigue de mí, él sí, la guitarra,
más grande la batería, el violín. Mm. Luego sigue Juan Carlos y él estuvo en una rondalla. Bueno, los dos estuvieron en rondallas locales de ahí de Acámbaro. Entonces fuimos los tres, nosotros tres son los que hicimos nuestros pininos por allí. Los que más influencia tuvieron en el rollo musical. El rollo musical. Oye, ¿y tu abuelo cómo aprendió esto? ¿Él estudió o fue solamente de oído, tenía esa capacidad? Porque hay mucha gente que está en este ambiente de la música y son gente, sobre todo la gente de antes, ¿verdad? Sí. Que aprendía Sí. de oído, como dicen, ¿no? Es decir, no es que hubieran ido de manera formal a una escuela de música, simplemente tienen ese don, ese talento y lo desarrollan a base pues de oído, ¿no? Como dicen, de escuchar. ¿Tu abuelo era de ese tipo o sí tuvo una educación formal? Fue combinado, Ok. los dos. Sí, mi abuelo, tengo entendido que él venía originario de Celaya, pero su familia, sus padres venían de Dolores Hidalgo. Ujú, ujú. Y también parte de San Miguel Allende, pero residiendo ya la familia en Celaya. Eso es. Entonces, él, sí fue algún tiempo en Morelia a la casa de estudio, era de Juventino Rosas, ¿no? Algo así, Ujú, de sí. Rosas, algo Ujú, así. Y entonces, pero él fue más bien de oído. ujú. Entonces, fíjate, ahorita platicando contigo me estoy recordando que mi abuelo Ajá. también afinaba los órganos de las iglesias, los órganos mayores de Ajá. las iglesias. Sí, sí. Entonces, esa otra parte, yo conocí el Templo del Carmen de Celaya, conocí pues también allá en San Miguel Allende, la catedral, ay, ¿de dónde? Creo que fue de Zacatecas, pero mira, de niña, como te digo, éramos niños, ¿no? Claro, claro. Y que el abuelo tenía que ir a arreglar esto, pues íbamos varios, no solamente yo, iba a Se lo le mejor pegaban al abuelo. mi tío o alguien más, ¿verdad? Porque era como un negocio de familia. Ujú. Entonces, y él necesitaba ayuda para afinarlos y recuerdo que hay ese órgano tan grande del templo del Carmen ahí en Celaya, por eso lo mencioné, porque ese fue el recuerdo que ahorita tú, tú me lo trajiste aquí. Oye, pues qué padre que estemos sacando ahí, desempolvando del baúl de los recuerdos. Fíjate, y entonces, me acuerdo que mi tío, hijo, ¿verdad? De mi abuelo, mi tío Carlos Víctor, hermano de mamá, estaba en una de las aulas, ¿verdad? Hasta allá, y alguien más estaba del otro lado y mi abuelo estaba afinando y les hacía preguntas cómo estaba, ¿no? Y a mí me tenía abajo otra vez del órgano, apretándole allí, me decía cuál era la que tenía yo que, Dice, tú que apachúrrale esta, apachúrrale la otra, y ahí estabas entretenida. no, esa no era el otro y todo. Y entonces era una maravilla. Una época me dio, ya hace algunos años, me dio por aprender un poquito de la historia que tenemos, de dónde llegaron esos órganos, así como tú decías, y mi Ujú, abuelo, ¿cómo llegó allí, no? ¿Cómo llegó a hacer todo esto? claro. Y que era don Enrique, Mm, ya el órgano, ya, que esto, que el otro, o que los mm, ratones ya se comieron los empaques, o ujú. cualquier cosa. Y ya allí iba mi abuelo y pues a veces me tocaba a mí, a veces a otras, ¿verdad? De la familia, pero al fin y al cabo son unos recuerdos muy ricos, son muy sabrosos, ¿verdad? Claro, oye, de verdad que qué bonita niñez, así como nos las estás describiendo, ¿no? En ese ambiente musical, trabajando con tu abuelo, aprendiendo lo que él hacía. Son recuerdos padrísimos, ¿no? Y, Son- y así transcurre tu niñez, Clarita. Eh, y, y- y en la escuela, la primaria la estudias ahí en Acámbaro. Sí, allí en Acámbaro estoy en la primaria y en la secundaria.
Ok. ¿Y cómo eras como estudiante? ¿Eras, como decimos en México, eras de las mataditas? Es decir, ¿eras de las que se metían duro en el estudio? ¿O cómo eras para la escuela? Mira, yo me tenía que portar bien, no podía hacer otra cosa, porque mi abuelo era el maestro, el profesor de música en la secundaria, así es que él vivía allí, ¿no? Él estaba allí. Y luego, y yo tenía en la prepa, tenía a otro hermano de mamá, también, Sí. mi tío Enrique, el licenciado, era el que me compraba los globitos y todo eso, ¿no? Ujú. Ok. Él, y él era filólogo en prepa, nada más que yo ya no alcancé a hacer prepa allí. Entonces, y en la primaria, pues la primaria que yo asistí fue donde mi mamá trabajó, así es de que... Pues no tenías manera de descarrilarte, ¿verdad? O sea, tenías que ir bien, bien derechita, haciendo todo lo que se eh, necesitaba hacer en la escuela. pero por ahí yo le buscaba, te voy a platicar un poco. Jackie, ahora sí. Aquí en confianza, aquí en confianza. Aquí en confianza te voy a platicar. Platícanos, por favor. Mis travesuras eran, yo creo que eran más, podría yo decir, intelectuales. O tenía que yo crearlas de esa manera, porque si no, no me iba a salir con la mía, ¿no? Claro. Entonces, estoy en la secundaria. y yo siempre fui muy curiosa. ¿Cómo funciona esto? O sería por eso, por mi abuelo, ¿no? Que cómo funciona el piano, cómo funciona todo. Entonces dije, ¿cómo funciona este radio de transistores? En aquel entonces, tener un radio de transistores chiquito, pues, de veras que, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿cómo funcionan estos? Y ay, que yo empiezo a desarmarlo, armarlo y desarmarlo. Y dije, ¿y qué pasaría si yo le pongo otras bocinas? Mm. Entonces, por ahí andaba, te digo que ahí vivían todos mis tíos y todo, pues había de todo, ¿no? Entonces yo me encontré por ahí unas bocinas, Yeah. no grandes, chiquitas. Y Ajá. entonces dije yo, ay, ¿cómo trabajarían estas bocinas? Y pues yo las conecté y sí resultó. Pues, qué padre, ¿no? Te funcionó el experimento. El experimento. Entonces dije yo, ¿qué pasaría si yo lo pongo en un salón de la prepa, digo, de la secundaria, ahí en la cámara, y corro un alambre largo, 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 hasta otro salón, lejos de allá, donde desde allá yo lo pueda aprender? Ajá. Entonces, esa fue mi travesura más grande que yo hice en la prepa, Ok. porque coloqué todo el radio allá con las bocinitas y todo, y yo desde como 3, 4 salones por allá yo lo prendí a todo volumen. Pues sí, yo creo que era la estación de radio de Acámbaro. Me- y me imagino, ¿no? Cuando lo encendiste, pues a todo el mundo espantaste, ¿no? Y bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Y ya, eso fue todo. Y Nada más resulta que para era que salieran a ver quién era o todo esto. ya, Pero para todos los que escuchen, fui yo. eso es. Bueno, entonces así transcurre tu primaria y secundaria en Acámbaro, Ya, ya. en ese ambiente que nos acabamos de platicar. ¿Y qué sucede después de la secundaria, Clarita? Después de la secundaria, nos venimos, bueno, yo me vine para acá, para Chicago, Específicamente para Chicago te veniste. específicamente a Chicago. O sea que Um, estarías, si fue cuando terminaste la secundaria, normalmente se termina como a los 15 años. ¿Andabas en esa edad? Más o menos, yo me vine a Chicago cuando tenía Ok, ok. 17 años. Y entonces, en aquel entonces, sucedieron varias cosas en la familia que cambiaron toda esa parte de vida que yo te acabo de contar, de platicar. Cambió mucho. Mamá murió muy joven. Yo tenía 11 años cuando ella murió. Yo entrando a la secundaria, yo entré a la secundaria de 11 y medio más o menos. Y entonces mamá fallece, luego papá se va a ferrocarrilero, toma un trabajo
muy lejos de Acámbaro. Entonces, nosotros nos quedamos solos allí en Acámbaro. ¿Solos como a cargo de los abuelos o algún tío? Ya los abuelos habían fallecido. En términos de 1 año y medio fallecieron muchos de los familiares, de los cabezas, de los que hacían la cabeza. De los pilares. De los pilares, sí. Entonces, al morir mi mamá, mi papá nos lleva a vivir, nos separa, nos lleva a vivir a otra casa, donde nada más vamos a vivir a nosotros, pero mi papá toma este otro trabajo con el ferrocarril, pero en Veracruz, y entonces, y nosotros nos quedamos solos en esa casa. Ya, con los tíos, las tías que vivieron con nosotros, algunos se van a vivir a Sudamérica, se quebrantó, digamos, el núcleo familiar, ¿verdad? Se partió en pedacitos. Toman rumbos diferentes. Entonces, sí, yo, en realidad te voy a decir que yo, gracias a los profesores de la secundaria, fueron magníficos conmigo, porque yo tenía que atender a mis hermanos, estaban todos pequeños, y hacer pie de casa. Entonces yo iba y me daban las tareas, los libros. En cierto modo, ellos para mí crearon lo que ahora es estudio a remoto. Claro. Entonces, de manera remota, ¿verdad? De remota, ellos me ayudaron mucho, y sería por el cariño, el amor que le tenían a mi familia, o que también conocieron un poquito de que yo era, ¿verdad?, organizadita en los estudios. Claro. Y ya, entonces yo llevaba mis tareas, y luego me daban más tareas o me decían, va a haber examen, ¿no? Entonces, Clarita, perdón, en esa etapa donde ya se van a vivir a una casa independiente, que tu papá toma un trabajo lejos de la ciudad, que no está físicamente con ustedes, de alguna manera tú tomas el control de la casa y de tus hermanos por ser la mayor, ¿correcto? Sí. Sí, yo tomé el cargo, y más o menos yo pienso que sucedió todo esto, y yo tendría como unos 12 años. Qué gran responsabilidad, Clarita. Sí, muy grande. Sí, años muy duros, muy difíciles. Sí, yo recuerdo que tenía que poner como unos tabiques para alcanzar la estufa. Soy muy bajita, ¿verdad? Entonces, pues todavía tenía que ayudarme un poquito. Entonces, pero te voy a decir una cosa, durante esa época, ese tiempo, lo que mamá nos dio fue el cariño y el amor al estudio, ¿no? Maestra. Lectura, amor a los libros, había libros donde quiera. Entonces nos enfocamos nosotros en eso, en que teníamos que ir a la escuela todos los días. Bueno, yo encargarme que ellos fueran a la escuela todos los días. Claro. Aunque por ahí uno que otro se me escapaba de pinta, pero bueno. Pero era eso era lo que nos llenaba y nos movía, ¿no? A ir a la escuela. Era una alegría, te podría decir. No era una tarea, ¿verdad? Disfrutabas, te gustaba el asunto de aprender, del conocimiento, de adquirir conocimiento, era algo que te gustaba, ya lo traías. Ya, y entonces con mis hermanos eso fue, que mi hermanita la chiquita, ella tenía como casi 2 años de edad cuando falleció mamá. Entonces a mí me tocó cuidarla, criarla. O sea, la menor de tus hermanos, que era una niña, tenía 2 años cuando fallece tu mamá. Ya, sí. Prácticamente te conviertes en la mamá, sobre todo de ella, de la más bebé, de la más pequeña de la hermanos. Era la mamita, yo era la mamita de todos ellos. Claro. Pero esa parte, digamos, sí te digo, años difíciles, pero nos recordamos ahora que ya todos estamos adultos, y gracias a Dios todos vivimos, ¿verdad? Estamos bien.
y todos, te puedo yo decir, desde mi punto de vista como hermano mayor, todos son buenos padres, buenas mamás. Nunca perdimos esto, este núcleo que nosotros nos aferramos quizás a tener. Esa unión familiar entre hermanos, esa Ya, ya, conexión ya. entre hermanos. No, no, era como el sobrevivir, ¿no? Mm, Éramos como el alimento de uno del otro, ¿no? claro, claro. Allí, aferrados a no dejar a nadie, como dicen, atrás, Ujú, o que descuidarlo. exacto. Y si alguno se quería salir del huacal, órale, lo jalaban para que se metiera otra vez y se Sí, encarrilara. ya, 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 sí. Me lo imagino. Y entonces, en ese ambiente y a la edad de 17 años, tomas o toman la decisión, ¿por parte de quién? ¿De tu papá, de venirse aquí a los Estados Unidos? Fíjate que más bien a esa edad, más o menos, a los 16 más o menos, este, me casé muy Ah, jovencita. muy joven. Entonces, muy jovencita. Entonces es cuando me vine con mi esposo y con mi niña, con mi hija la mayor. Entonces, en 1970, pues aquí llegamos a Chicago. En el 70 llegaron aquí a Chicago. Ya, ya. ¿Por qué Chicago? ¿Tenían familia acá o por qué esa ciudad? ¿Por qué esta ciudad? Porque aquí mi esposo, él tenía aquí familia. Okey. Y ahorita me llamó la atención cuando tú dijiste, bueno, ¿y fuiste con tu papá o tu papá decidió? Pues casi, casi los papás decidieron. Ellos sí. Tanto los papás de mi esposo como mi papá Ujú, dijeron, ay, estos muchachos, ¿qué van a hacer aquí en la cama? Hay que enviarlos a un lugar donde haya más oportunidades para ellos y claro. que crezcan ahí. A ver, ¿verdad? Órale, Órale, pues, ándale, que vámonos. se vienen a Chicago. Y llegamos aquí a Chicago y, Ajá, y yo te voy a decir una cosa. Ay, yo veía las películas americanas y yo me imaginaba, tú no sé si llegaste, todavía tú estás muy jovencito, pero bajan las películas americanas donde bajaban las actrices de las escaleras con guantes y con sombrero ya. y van bajando. Ay, 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 yo que llego aquí, pues Te nada te de te eso. imaginabas que así vivían, y que a lo mejor ibas a tener así una vida de muy pipiris nice. Pero te Ya, digo, sí me acordaba, ¿no? Cómo bajaban las escaleras en las okey, películas, las actrices. Y entonces yo dije, ay, ay, ay. Pero bueno, el cariño y el amor, bueno, tú sabes, cuando uno está enamorado. claro. Entonces, una cazuela, un plato, una cuchara, un tenedor, así como tantos migrantes comenzamos, Sí, así comencé yo. Y entonces, digamos, y eso era también para nosotros. Llegamos con un cuñado de mi marido, y ahí llegamos, y eso era, y por eso ese, ese, esa añoranza que le llamaba, ¿verdad? Ese cariño que le tenemos a nuestro lugar de origen, pues crece más, ¿no? Todavía es más grande. Y y escuchaba yo el radio cuando mi esposo se iba al trabajo, porque llegó y luego comenzó a trabajar. Y entonces yo, esa estación de radio, y recuerdo que daba comienzo el radio, la transmisión, cantando un gallito, el gallito. Entonces, para mí era, ay, empezaba, yo quiero oír los gallitos. Yo ya. quiero los de mi pueblo, las gallinas, los pájaros. La La añoranza estaba al añoranza, 100%, ¿no? ya, sí. Y entonces tu esposo se iba a trabajar y tú te quedabas con tu niña, que era pequeñita. Yo me quedaba con mi niña y estábamos ahí, pues tratando de ver cómo estaba todo, a dónde eran las tiendas. El inglés que teníamos, pues era de secundaria, ¿verdad? Ujú, Entonces, pero tratando de, de, de preguntar, ujú, de encontrar. ah, Dónde eran las clínicas o dónde podía yo llevar a mi niña. ujú. Este, el concepto de, de educación era muy diferente acá.
porque yo ya estaba pensando, aunque habíamos dicho que veníamos nada más por un tiempo y regresarnos, pero yo ya estaba pensando en si había mi niña un preescolar en algunos años, ¿verdad? Pero yo ya estaba tratando de encontrar respuestas a todo esto. Claro. Con el tiempo, pues ya aprendí los sistemas. Claro. Pero hubo unas personas magníficas, de veras, que los vecinos, donde llegamos fue a la Villita, ahí en la Villita, ahí la En la 25, Villita. en la 25 y la Albany, y los vecinos, la mayoría eran originarios ellos decían del viejo mundo, de Yugoslavia, de Checoslovaquia, Ujú. y Te todos, tocó, perdón, te tocó la época donde entonces la Villita no era un barrio latino precisamente, sino había muchos europeos, sobre todo del este, Europa del Este, de ¿es Europa así? del Este, la Ujú, mayoría, sí habíamos mexicanos, pero todavía contados. Y ujú, entonces, y era el que la vecina de al lado, yo creo que al enterarse o al verme que yo entraba con una bebé, ella fue la que se acercó a mí ujú, y me dijo, y la entendí como pude, ujú. que, que, que ella estaba allí para apoyarme, para ayudarme. Y ella fue la que se convirtió realmente en mi tutora, en donde quedaba una clínica, Mm. en cómo seleccionar, digamos, hasta dónde ir a llevarla y o la tienda, cuál era la más barata o la más cara, ¿verdad? Del presupuesto. Entonces ella se convirtió en una, en En tu una mentora, en tu tutora, en tu guía. tutora, una gran mujer, se Ujú. llamaba Inés, Agnes, se llamaba, y en paz descanse. Y entonces ella me llevó con el señor, el dueño de la esquina, de la tiendita de la esquina, Ujú. Mike. Y me llevó con Mike y ahí me presentó que para que me tuviese, ¿verdad? Decía, calma, como calma, que no me pusiera yo nerviosa. Y entonces yo ya empecé a ver ahí productos que eran familiares para mí en México, Ujú, ¿verdad? Ciertas marcas de Campbell's sopa, ¿no? ujú. Todas ese tipo, no de comida o productos de México o de Puerto Rico, no, sino todo era americano. Pero con eso, y me acuerdo que a mí se me había antojado una sopa de Campbell's, precisamente ya que supe que había de champiñones. Ujú. Um, pues eso ahí en Acámbaro había, ¿no? Pues yo Claro. le pregunté y entonces, pero yo no sabía o no me acordaba cómo decir champiñones en inglés y entonces yo empiezo champions, champions. Y le mostraba la lata, Ajá. champions, y él me decía, champions. Okey. Entre señas te dabas a entender. Ya, ya, pero de ahí nos entendimos de alguna manera y luego yo creo que era su clienta favorita. Pero Mike también era del viejo mundo. Entonces, esa fue mi llegada a la villita. A Chicago, en la Villita. Ya. Mira, qué interesante. ¿Y cómo transcurren estos primeros años? ¿Ya te vas acoplando, poco a poco y con la guía de la señora Inés, te vas acoplando al sistema de este país y de esta ciudad? Y, Ya. ¿qué sucede? ¿Te enfocas, al 100% en el hogar, en la crianza de tu niña, o qué sucede? Sí, por esos primeros años en eso me enfoqué. Um, en televisión la tenía yo prendida, estaban diferentes programas, luego después sí ya comenzó Sesame Street, como a los Ujú. 70 y tantos, y Exacto, entonces para mí eso era alimento, ¿no? Pero a pesar de que claro. yo ya estaba, digamos, un poquito, mi oído ya estaba un poquito más acostumbrado, Al pero para inglés. hablarlo, Ujú, para escucharlo, luego también me, nos tuvimos que cambiar de ahí porque llegó migración
al edificio, tuvimos que salirnos, ¿verdad? De allí y nos fuimos a otro edificio, dentro de la villita, atrás de la cárcel, en la Whipple, en la calle Whipple. Oye, perdón, un paréntesis ahí en esa parte. Ustedes vivían en un edificio y de repente llega migración, así sin decir agua va y todo el mundo a esconderse o ¿cómo sucedió eso? Me vinieron a buscar. Perdón. Como que alguien Te puso el dedo, como luego decimos, ¿no? alguien me reportó. Sí. Exacto, sí, Sí, no falta. no falta. Entonces, sí, ¿Pero pudiste escaparte de esa visita y se fueron a otro edificio o cómo? No, dejaron la carta Ok. donde se tiene uno que presentar con el juez para tal Exacto, día, si no vienen y te arrestan. En exacto, aquella sí. época era así. Ujú, Entonces, pues sí me tuve que presentar. ujú. El juez me dio cierto tiempo para salir. Sí salí. Cuando cuando salí, yo ya tenía a mi segunda hija. Ujú. Ya Perdón, nací, ¿y la misma circunstancia era para tu esposo o solamente fuiste tú? solamente para mí. Okey, Y entonces eso fue lo que hicimos, respondiendo nada más, porque la carta era nada más para mí. okey. Entonces él no tenía que presentarse y ni siquiera preguntaron Ujú. tu Por él. esposo, Ajá, nada, claro, claro. nada. Entonces eso fue la dirección que decidimos tomar. Okey. Entonces, Te presentas al juez y tienes que salir del país. tengo que salí del país, regresé a Cámbaro Ujú. y luego, yo creo que estuve allá como otros 3, 4 meses, más o menos, no mucho, y me regresé y volví a entrar por avión, volví a entrar con visa de turista, volví a entrar todo. Pues en aquel entonces en realidad no había computadora, no había, Sí. No había el control que hay ahorita, ¿no? no había el control, no había nada, ¿no? Entonces pudiste entrar sin ningún problema nuevamente. Ya, y quizás también en aquel tiempo era porque pues mi hija era ciudadana, ya tenía yo una hija Ujú. ciudadana, Nacida aquí. ya nacida Era la aquí. segunda, Entonces sí, entonces ellos en aquel entonces respetaban más eso. esa parte. Y pero ya cuando regresé, ya estábamos viviendo en otro departamento, ya está, Ujú. ¿verdad? Okey. Entonces, y ahí fue donde conocí a otra señora muy linda, americana, um, se llamaba um, uh, Marilyn, no, ahorita te digo, porque era como dos nombres juntos. Y Ujú. ella me dijo, si quieres ir, hay una escuela en el Boys Club aquí, ¿verdad? A 2 cuadras. Me dijo, ¿por qué no vas a practicar allí? Porque allí dan todo, dan vacuna, atienden a toda la familia, ¿verdad? Dice, pero para tus niñas, dice, allí está fantástico. Dice, Ujú. también dan clases de inglés. Y me llevó, me dijo, no te preocupes, mañana o el día que tú digas salimos, y ella me acompañó. Me llevó al Boys Club y allí me presentó con el director ejecutivo, Mr. Bell, y mm, y ya me mostraron el lugar donde podía, perdón, donde podía yo que me cuidaran ahí mismo a la niña mientras yo estudiaba inglés, pero también me di cuenta que era un preescolar. Mi hija, la mayorcita, ya faltaba poco para que entrara al preescolar. La segunda, otros algunos meses, ¿verdad? Que ya podía entrar porque tomaba niños del preescolar desde los 3 años, Ujú. ¿verdad? Correcto. Entonces, a muy temprana edad, um, y, y, y me enamoré del lugar. Ujú. Ay, me enamoré del lugar. Era un ambiente tan afectivo, tan positivo. Entonces yo podía pasarme todo el día allí. En cierta manera, yo le decía a la maestra, tú no barras, yo barro. Tú no te preocupes, yo trapeo. Si hay que lavar los pinceles de los niños, que pintar.
yo lo hago. Y mientras, pues acá yo estaba con mis clases de inglés, Okay. y muy prácticas. Las clases de inglés era un inglés práctico. Muy aterrizado a la vida diaria, muy práctico. Muy práctico, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Y te lo mostraban. Ahora sí que, ¿verdad? Uh-huh. Necesito un plato, necesito esto, ¿no? La cocina. Pero era muy práctico. Entonces uno aprendía pues más rápido. Lo que a uno le faltaba era el lenguaje, la práctica, ¿no? Del Claro. hablarlo. Y el oído, que lleva mucho tiempo. Pero ahí yo empecé y luego me decían, pues vamos a hacer que esto en la cocina, ¿nos ayudas en la cocina? Yo les ayudo en la cocina. Entonces, Mr. Bell, el director, me dijo, pero tú estás trabajando mucho aquí, sería bueno que ya mejor te contratáramos. Mira, que hay una posición muy chiquita, pero se reconoce el trabajo que tú haces, ¿no? Claro. Me espanté, me dio miedo, porque no tenía papeles. Y no regresé. ¿De verdad? Me regresé. ¿Tú no se lo dijiste a Mr. Bell? No le dijiste la verdad. No pudiste comunicarte. No pude decirlo, no salía de aquí. Y entonces, porque decía, pongo en peligro a mi esposo, pongo en peligro claro. a todos. Ahí entonces, ahí lo dejé. Ahí lo dejé. Entonces sí me buscaron, trataron de encontrarme, ¿verdad? Pero no, yo le tenía era un pavor. Uh-huh. Hasta que pasó un tiempecito. Entonces, la directora asistente de Mr. Bell vino a la casa. Y ya le abrí la puerta y le platiqué mi situación y me dijo, ven a hablar con Mr. Bell, ven a hablarlo. Dice, porque él ha ganado mucha estima en ti y dice, y eres una gran voluntaria. Dice, no sé, ahora sí que haces de todo, ¿no? Pero dice, pero con los niños tú eres muy amable, les tienes un cariño y una paciencia a los niños y él quiere que trabajes en el salón. Dice, él no quiere que tú trabajes en cocina o limpiando ya. Dice, ya no. Dice, él quiere que estés en un salón, pero él quiere hablar contigo. Claro. Y sí fui, platiqué con él, estuve hablando con él y entonces yo le dije que nosotros ya estábamos en trámite de arreglar nuestros documentos por mi hija y entonces que ya era de un momento a otro y pero que me habían dicho que no trabajara, ¿verdad? Uh-huh. Ya, entonces ya con eso yo me consideraba que trabajaba porque pues casi estaba en la nómina, ¿no? Pero aprendí muchísimo. Entonces, ya para entonces yo ya podía ayudarles a otras señoras, ¿no? Vayan para acá, busquen esto, hagan lo otro. Y a mis hijos ya empezaron a ir a la escuela elemental. Uh-huh. Yo ya no le tenía tanto miedo a ir a hablar inglés. Me daba pavor, pero de alguna manera me hacía entender. Y ya fue en el, ahorita no recuerdo, creo que fue en el 81 cuando arreglamos nuestros documentos, nuestros papeles. Ya para entonces, pues la familia en realidad, mi marido ya trabajaba para la Nabisco, buen trabajo, buena aseguranza, como quien dice, ahí en la Nabisco pueden hacer carrera, ¿no? Sí. Ahora ya no es Nabisco, ahora ya tiene otro nombre, pero en aquel entonces así ya nosotros nos fuimos a vivir a los suburbios, a un suburbio. Una tía estaba muy malita y la fui a acompañar y ya nos quedamos allá, suburbios del sur. Y
pero yo venía cargando con estos conocimientos de educación temprana, ¿no? Ya había aprendido mucho de Mr. Bell y de ahí de los maestros y todo. Entonces yo llego a este suburbio del sur de Calumet Park y sale un anuncio que van a abrir un Head Start. Ya para entonces yo ya sabía lo que significaba un Head Start. Entonces yo fui para allá y ya teníamos nuestros documentos y ahora sí que estaban todavía calientitos de la impresora. Y entonces yo fui y me presenté y les dije que yo tenía esto, yo tenía conocimientos, hablaba inglés, español, sabía de todos los sistemas, etcétera, etcétera. Y entonces me dicen, sí, pero sí vamos a necesitar que tú comiences ir al colegio, ¿verdad? A la universidad, al colegio, te empieces una clase, no necesitan mucho y todo. Entonces yo entré allí también y comencé como otro ciclo. Otra vez comencé como maestra. En aquel entonces era la maestra ayuda, o sea, era como en escalafón, yo era la de acá. A mí era la que me iba a tocar ir a limpiar los baños, ir a limpiar el piso y todo eso, y que el salón estuviese impecable para los niños. Claro. Y era un orgullo tremendo para mí que todos los días ese salón o esos salones estuviesen impecables para los niños, porque los niños solamente aprenden si el medio ambiente les apoya, ¿no? Entonces ese es CIRA. Ahí fue donde yo comencé mi carrera. Ellos me dieron el mejor entrenamiento, la mejor capacitación, y ahí yo le doy las gracias a la señora Silvia Campos, mi tutora, entonces allí, que ella me llevó por ese camino. Y ella me dijo que lo que le había llamado más la atención cuando yo fui a la entrevista con ella, que había sido mi escritura. Y entonces, ¿te imaginas? Pues a Cámbaro, ahí, la escuela, la ESFA número 2, ahí fue donde tuvimos a la maestra, que siempre nos da bolitas, palitos y todo. Entonces, una nunca sabe cómo la vida te va a llevar y a responder. Y lo que tú aprendes en cierto momento de tu vida te va a servir muchos años después, ¿no? Y esa es mi gran historia de cómo comencé mi trayectoria con los programas de educación temprana. Educación temprana, o en inglés como le llaman Head Start. Head Start. Que está enfocado a bebés hasta lo que le llaman en inglés toddlers, ¿no? O sea, 2, 3 años. 5 años. 5 añitos. 5 años, perdón. Desde bebés hasta 5 años. Aquí en los Estados Unidos hay este programa que se llama Head Start y ahí fue donde tú te empiezas a involucrar de una manera más fuerte y más formal, porque ya tienes que ir a la universidad a tomar clases de esto, ¿correcto? Sí, era, y te voy a decir, Early Head Start es desde que la mamá tiene al baby en su vientre hasta los 3 años, y de 3 a 5 es el Head Start, pero más bien conocido Head Start. Entonces, es el enfoque en trabajar con las familias, fortalecer a las familias, enriquecer la vida de cada uno de ellos y a los niños, y llevarlos por un camino donde ellos tengan mejores posibilidades, ¿no? Y es el ciclo que tú llegas, y luego otros llegan y quizás que sea su vida más fácil, o que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, eso era el interés de Head Start para todos aquí en Estados Unidos, familias de bajos ingresos, también clases de inglés para los padres, clases de cómo ser mejores padres. Si no tienen familia acá en Estados Unidos como yo, que me pasó, entonces, ¿cómo ayudarle a una mamá? No te preocupes, es un cólico, ¿no? Claro. No, es esa fortaleza y que se va dando, y para los varones que trabajan tanto día y noche, luego a veces tienen hasta 2, 3 turnos, ¿no? Que quisieran tener más tiempo con sus hijos y todo, decirles,
era nuestra labor decirles que el tiempo que le pusieran dar, quizás nada más leer un libro, ya con eso es muy grande, ¿no? Claro. Compartir ese tiempo. Entonces, eso fue mi carrera donde yo comencé en los suburbios. Allá con Cira, andaba en los camiones recogiendo a los niños, te imaginas, entre nieve y todo. Claro. Pero era maravilloso. ¿Por qué? Porque conoces realmente a la familia. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus retos? Entonces, y no estás esperando desde detrás de un escritorio o en la escuela que ellos lleguen y te cuenten todo, porque no va a suceder así. Uno tiene que ir. Tú andabas en el campo de batalla. En el campo de batalla, y sí, muchos trabajaban, eran migrantes, trabajaban aquí, en el campo acá en el sur, de acá en Madison, Illinois, Boston, Blue Island, todo eso. Todo eso era mi territorio, te puedo decir. Todos los días yo andaba allá, y luego, cuando llegaba ahí a la escuela, entonces comenzaba como maestra asistente. Cuando ya empecé a estudiar un poquito más y todo, me dieron mi salón. Ahí tuve mi primer salón. Wow. No, entonces, hombre, qué barbaridad, qué maravilla. Y Cira fue el que me dio mi primer trabajo como administrador, como coordinadora de maestras, coordinadora de salón. O sea, vas escalando, llegas al punto donde te conviertes en líder de un salón de clases para niños pequeñitos. Después asciendes a coordinadora de los maestros pues de esa escuela, de esa organización, y así vas ascendiendo, Clarita. Obviamente terminas al mismo tiempo tu carrera en la universidad. Todavía le vamos jalando entre esto y lo otro. Okay. Ajá. Sí, entre esto y lo otro lo vamos jalando porque a la vez ellos te piden que tomes otros, como le llamarían, diplomados, ¿verdad? Especializaciones en aquel entonces, trabajando con niños con necesidades especiales, ¿verdad? Aprender más de esos juguetes adictivos, ¿verdad? Para los niños. Claro. Todo eso. Entonces, es una gama de riqueza, tanto en la práctica como en lo académico. Claro. Pero creo que lo maravilloso de todo esto es que cuando ya tienes práctica, lo que estudias en la academia, ¿verdad? Ya dices, ok, así es, por esto fue, ¿no? O por esto este niño responde así. Entonces, pero aprendiendo de esto y luego, cómo en realidad hicimos, ahí llevamos a cabo uno de los primeros festivales multiculturales, no solamente en esos suburbios, pero en Chicago, ¿verdad? Porque nosotros queríamos que las familias se sintieran orgullosas de sus orígenes. Claro. Y yo estaba trabajando muy de cerca con las familias afroamericanas, que muchos de ellos venían de África, ¿verdad? Que eran primera o segunda generación acá. Entonces también el aprender de ellos, de esa área de Sudán, del Ivory Coast, de la Costa de Marfil, de Somalia, de todo eso, era maravilloso y nos dábamos cuenta que teníamos muchísimas cosas en común, la verdad. Teníamos muchísimas cosas. Mira qué interesante. O sea, en realidad tu contacto no solamente era con la comunidad latina, también tenías mucho contacto con la comunidad afroamericana. Mucho. Oye, Clarita, y así transcurre tu tiempo ya en esta línea de educación hasta llegar a una organización muy, muy importante aquí en Chicago que se llama El Valor, ¿correcto? Sí. Durante mi trayectoria trabajando ahí en Cira, mi tutora, la señora Silvia Campos, la que dijo que le había gustado mucho mi escritura, mi forma de escribir, ella dejó la organización algunos años.
anteriores y me decía ella, yo estoy trabajando con una organización allá en Chicago que están pensando solicitar recursos, presupuesto, para crear programas de niños de Head Start, como el de allá, como el que tenemos allá. Exacto. Y entonces cada 4 o 5 meses yo recibía una tarjetita o algo por correo y me decía, seguimos trabajando en esto. Luego yo te digo cuándo. Pues han de haber pasado, yo creo, yo me imagino 3 años, yo creo, 2 años, 3 años, yo creo, lo mínimo. Y y entonces un día me llama por teléfono y me dice, ya se envió y ya el gobierno federal aprobó esta escuelita para los niños, Head Start, de 3 a 5. Entonces me dijo, por favor, ven a visitarme. Y yo ya entendía para qué era, ¿no? Entonces, le dije, sí, pero ando muy ocupada, que esto, que lo otro, y quién sabe qué. Y me dice, tú nada más ven un ratito. Llego allí, aquí a la oficina central, y me recibe el doctor Bencenaloco. El doctor Bencenaloco, alto él. Y me da una bienvenida como si me hubiera conocido toda la vida, muy caluroso. Okay. Y así lo sentí yo al llegar ahí, un calor. Y estaba la fundadora, la señora Guadalupe Reyes. Allí, y claro, estaba Silvia, mi amiga maestra. Y me dan la bienvenida y me dicen, ay, qué bueno, un gusto conocerte, hemos escuchado mucho. Te ofrecemos un cafecito. Ay, sí, cómo no. Dice, pero fíjate que tenemos programadas unas entrevistas y nosotros quisiéramos que tú nos apoyaras en estas entrevistas. Yo me quedé, como que yo entrevistar gente que ellos van a contratar en eso, como que no siento que deba de ser. Y luego Silvia me dice, no, es que queremos que tú nos muestres cómo tú entrevistas a tus maestras, cómo las contratas, ¿no? ¿Qué tipo de contratación tú llevas? ¿Cuál es el sistema? Porque sabemos que tú contratas excelentes maestros. ¿Cómo es tu procedimiento? Querían aprender de ti. Ya, pero tiene que haber algo, ¿verdad? Yeah. Hay algo allí. Y yo todavía dudando dije, bueno, entonces, ¿quién va a estar en las entrevistas? Ya me dijeron y entonces sí, tenían ya la agenda llena de toda la mañana y yo pensaba en nada más por 1 hora y media, a lo sumo, ¿no? 2 horas. Y pero comencé y empecé a estudiar ¿verdad? Y les estaba yo llevando a cabo la entrevista, todo. Entonces, cuando yo volteo y veo el reloj, pues sí, ya va a ser mediodía. Yo había pedido permiso nada más por unas horas, no por todo el día. No, me tengo que ir, me tengo que retirar con permiso. Pero ya vieron ustedes, no, fueron 3 entrevistas, ya no recuerdo. Y muchísimas gracias, Vince, todo eso. No, pero pues ni hemos platicado contigo. Queremos, ¿verdad? Platicar contigo. En ese momento en la oficina, el doctor Aloco me dice, queremos que regreses mañana. Y queremos que seas nuestra diseñadora de programa. O como en inglés, ¿no? Planner and Development de un proyecto. Entonces, o sea, comenzarlo desde abajo. Ay, yo me sentía, ¿cómo le voy a hacer? No, pues yo tengo trabajo allá, muy bueno, por cierto. Y entonces, ellos insistieron, di mi carta de renuncia en el otro trabajo, más o menos tardé en llegar a el valor como 1 mes, yo creo, mes y medio, porque quería hacerlo bien, ¿verdad? Allá con mis maestros y llegué, y así fue como llegué a el valor. Y pero te cuento, cuando yo llegué y que ya empecé, el doctor Aloco otra vez me dio la bienvenida y me llevó y estaba una mesa ejecutiva, una mesa grandísima.
con formas, todos los formatos que se iban a utilizar para que el gobierno federal necesitaba que se implementaran, pero eran unos altos y altos y altos. Yo ya estaba familiarizada con eso, porque pues en la otra agencia, ¿no? Ya lo habías hecho. Pero es una cosa, y otra cosa es comenzarlo de cero y diseñarlo, ¿no? Claro. Y crear los sistemas. Y entonces fue cuando dije, no, allá se hacían muy bien con Cira, pero acá van a ser excelencia. Y así fue como comencé mi carrera. Wow. Y una carrera que duró ¿cuántos años, Clarita? Bueno, en el valor duré 26 años. 26 años. Entonces, en total ya estoy llegando a los 38, casi 40 años por total de mi carrera, contando a Cira. Pero acá duré 26 años, diseñé el programa junto con el doctor Aloco, con la fundadora, la señora Reyes, y había una vicepresidenta, Eva Tapia. Ella ahorita está trabajando para una universidad en los suburbios, pero ella era la vicepresidenta del Valor. Entonces, trabajando con todo un equipazo y con Silvia, mi amiga, entonces era crear de esta oportunidad que teníamos, que era, ahora te puedo yo decir, teníamos que ser los mejores, porque era la primera vez que el gobierno federal aquí en Illinois, ¿verdad? O en el medio oeste, le daba dinero y recursos para crear un programa. En California ya existían, en Texas, pero una organización hispana. O sea, no podíamos equivocarnos. Ni siquiera para cuestionar esto, ¿no? O sea, ni siquiera dudarlo. En tu cerebro era bien claro que iba a ser lo mejor. Claro. Oye, y empiezas como diseñadora y planeando los programas ahí en el Valor, y escalas hasta llegar al máximo puesto dentro de esta organización. Sí, llego hasta ser vicepresidenta. Comenzamos con 2 salones aquí en Pilsen, y ese fue como quien dice el programa piloto. Comenzamos, te podría decir, más o menos como con 64 niños. No, más o menos. Comenzamos con 64 niños. Ok. Y en 8 meses nos dieron recursos para subir hasta 178 niños. O sea, habíamos ya ganado la confianza rápido. Rapidísimo. Entonces fue cuando dijo el doctor Aloco y la señora Reyes, necesitamos un edificio grande, grandísimo. Fue cuando se edificó el que está enfrente del parque, que lo hizo el arquitecto, lo diseñó Adrián Lozano. Fue el mismo que diseñó, ¿verdad? Puedo yo decir, el arco. Era el arquitecto de todo Pilsen y la villita, ¿no? Entonces, él fue el que lo diseñó. Éramos tan meticulosos que durábamos horas debatiendo el color de una pared o el diseño del baño. Ahora te puedo yo decir que pues, también es un aprendizaje increíble de maestros. Y el doctor Aloco está siempre eso él decía que lo que se podía crear en Winnetka, ¿verdad? En lugares más afluentes para niños, eso era lo que nosotros íbamos a ofrecer a nuestros niños. Pero era tan, te puedo decir, tan conectado en la comunidad. Él no soltaba a la comunidad. Y estábamos en nuestros pininos, ¿eh? Entonces, el Valor tenía una camioneta, una van, pero no tenía asientos, la van. Nada más tenía la del asiento del chofer. Okay. Y andábamos en esa van reclutando familias
Nos sentábamos entre hoyos y polvo y tablas o lo que trajese allí esa vez, y ya veíamos una familia en la calle, y ya sea el doctor o yo, no, todos nos bajamos contentos contando y platicándoles la buena nueva. Claro. Porque eran muy noticias bellas, ¿no? Reclutando familias para poderlas llevar a la organización. Ya, entonces el Valor tenía ya entonces un programa que era de intervención temprana para los niños con necesidades especiales, porque tú sabes que de allí fue donde nació, de la señora Reyes, ¿verdad? Por su hijo Babi. Entonces, pero entonces estos programas que diseñamos, no fueron diseñados quizás siguiendo otras normas, fueron diseñados basados en los conocimientos que el Valor ya tenía trabajando con niños con necesidades especiales. Lo que hicimos fue luego traer los niños típicos. Entonces, porque por lo regular, programas de este tipo se diseñan teniendo el patrón, es para todos los niños y hay que traer 1 o 2 que tengan una necesidad. Y así no funciona, porque es como los vuelves a dejar otra vez atrás, ¿no? Como dicen en inglés, en segundos pensamientos, ¿no? Deben de ser los pensamientos primordiales. Claro. Si esto funciona, funciona para todos. Claro. Va a funcionar para todos. Y entonces, basados en esos conocimientos y la tenacidad del doctor Aloco también era que para entonces empezó a hablar acerca del desarrollo del cerebro del niño a temprana edad. Eran los pininos. Muchos científicos decían. Muchas escuelas decían que no. Pero se comenzó a hablar y a tomar cierto seguimiento. Entonces, y me acuerdo que estábamos en Washington, precisamente en una conferencia, y la esposa del presidente Bush estaba hablando, como ella, su carrera fue en las bibliotecas, ella estaba hablando del desarrollo del cerebro del niño, de la estimulación, en platicarle al niño, en leerle, porque entonces su nivel de vocabulario va a crecer más rápido, y también escuchar y la retención. Entonces, por ente, el cerebro las neuronas están siendo estimuladas. Entonces, ahí lo escuchó el doctor Aloco. Ay, el doctor Aloco. Entonces empezó a hacer llamadas aquí y allá y hablar con expertos y científicos y todo. Entonces, dijo, vamos a hacer una conferencia aquí en Chicago, vamos a traer estas personas y vamos a hablar lo que significa para todos, pero especialmente para el niño migrante y para el niño con necesidades especiales, para todos los niños que viven en áreas de pobreza y por qué ya van en desventaja, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar de elevarlos? ¿Verdad? Con el total de la población. Entonces, eso fue los pininos de nosotros pero todo era basado en estudios científicos. Entonces, eso nos dedicamos a la investigación de los estudios científicos más elevados en todo el mundo, para nosotros implementarlos, aplicarlos en la organización. A capacitarnos, a adquirirlos y luego la implementación, que es lo más difícil. Entonces, esa parte era la que a mí me tocaba. Me tocaba estudios en Washington, en la Universidad también de Washington, en Seattle, estudios en Italia, aquí también en Estados Unidos, pero hay algo que a mí, yo me enamoré del DIF en México. Me enamoré del concepto, de la idea, que quizás la implementación varía de ciudad en ciudad y de estado en estado,
pero el concepto es grande y es fuerte y es maravilloso y conjuga con Head Start aquí en Estados Unidos. Perdón, el DIF es un programa en México que sigue funcionando, enfocado a la familia en general, ¿no? Y significa, o son las siglas de Desarrollo Integral de la Familia. Entonces tú Exacto. tomas ese modelo, te enamoras de ese modelo y tratas de tomar algunas cosas para aplicarlas aquí a tu organización. Claro, Ujú. claro, porque el concepto estaba allí. Sí. Entonces, sí, los niños recibían una atención total, Ujú, integral, la palabra. ujú, ujú. Y acá en Estados Unidos estaba fragmentado. Es más, estaba fragmentado Early Head Start y Head Start, Ujú, ujú. porque había directores diferentes. Entonces, pero si el niño va creciendo, ¿cómo es su continuidad? ¿Y en qué momento nos comunicamos uno con el otro? Ujú. Y también si el niño requiere de terapia, habla y lenguaje, pero luego pasa a estos grados. ¿Dónde está esa documentación? Entonces, eso yo lo tomé del DIF. Es decir, ustedes estaban muy alertas a lo que sucedía en ese campo de la educación temprana, en general alrededor del mundo, y trataban de aplicarlo o lo aplicaban aquí en Chicago, en tu organización, ¿correcto? Sí, sí, sí. Oye, la verdad está extraordinario todas estas experiencias que nos estás platicando, Clarita. Y actualmente el valor, ¿cuántos programas tiene de apoyo a la comunidad? Supongo que deben ser muchos. Sí, sí, bueno, se lograron edificar tres instituciones, ¿verdad? Sí. En Sur Chicago, en Pilsen, que fue el primero, en Sur Chicago el segundo y el último fue acá en La Villita. Ujú. Como nosotros trabajando con la ciudad también, y como pensando que nosotros no podíamos tener ya más niños en estos lugares por la licencia, ¿no? Pero cómo llegar o cómo compartir con otras instituciones lo que nosotros habíamos aprendido y creado. Entonces, junto con el departamento de Family Services, Ujú. no es Children Family Services, este es Family Services en la ciudad. También trabajamos ahí con se llamaba ella Vanessa Rich en Kevin Hanaway. Ellos eran los directivos de allí y con el valor creamos un concepto donde podrías tú decirlo que íbamos a formar una colaboración con un preescolar privado donde nosotros íbamos a capacitar a sus maestros en las prácticas que nosotros teníamos en el valor y nos iban a reservar, supongamos, 30 lugares para niños, ¿no? Entonces, ese fue el comienzo, en tener siempre una colaboración equitativa, no absorberlos. No era la intención del valor absorber o tener franquicias, no. Era multiplicar la práctica. Si ya sabíamos que funcionaba algo, ¿por qué no compartirlo con otros? Entonces llevábamos a cabo conferencias anuales, y de este modelo, no solamente llegaron a ser con instituciones privadas como puedo decir Kitty Care o Teddy Bear, ellos ya estaban instalados, ellos ya llevaban muchos años de institución, ahora nada más era colaborar con ellos y entonces darles los recursos, la capacitación, el tutelaje para que los implementaran. Y de ahí también se empezaron a acercar a nosotros instituciones iguales a las de El Valor, como non-for-profits, que querían hacer lo mismo, pero ya no recorrer ese camino tan largo, ¿no? Ya no empezar de cero, sino tomar los conocimientos y la experiencia que ya tenía el valor Yeah. para
pues para no empezar de cero y apoyarse en lo que ya el valor ya había avanzado. Ya, entonces, de ahí, como tú ves, nos vamos desarrollando ya en otros niveles como una institución que podría capacitar a otros, ¿verdad? Crear fuentes, sobre todo nosotros veíamos las fuentes de trabajo para tanta gente, ¿no? Sobre todo para aquella mujer que le gustaba trabajar con niños pequeños, el empoderamiento, para aquellas que les gustaba el trabajo social o la enfermería. Entonces, trajimos una colaboración con varias universidades. Entonces, las universidades venían a dar las clases a nuestros, para que la gente como decimos, quería, así con del barrio, no tuviera que trasladarse hasta la universidad y ya el trabajo todo el día y luego, pues, ¿cuándo iban a poder sacar sus estudios, no? Entonces, teníamos esa capacidad de las universidades de venir. Nosotros reclutábamos, hacíamos, y pues ahí en la institución, que en la tarde podían utilizar esos espacios tan maravillosos, y de allí surgieron infinidad te podría yo decir, de directores de las escuelas públicas de Chicago. Salieron de allí, salieron muchísimos con su maestría de Business Administration. Muchos trabajan en bancos, ya son, ¿verdad? Gerentes de bancos, o tienen sus propias financieras. El sueño que comenzó con la señora Reyes y otras señoras. Porque, se multiplicó a niveles extraordinarios. Ya. Y la señora Reyes sí alcanzó a ir a México, porque te quiero contar esto. Ya estaba enfermita, pero alcanzó a ir a México porque estábamos recibiendo muchas invitaciones para ir a trabajar con diferentes gobiernos. Yo tuve la fortuna de trabajar con 2 gobernadores de Michoacán, con Tinoco y con con Cárdenas Batel, con el hijo. Entonces, en todo esto, ¿verdad? En los programas. Y hubo mucho contacto sobre todo con estos gobernadores de México. Clarita, en realidad, tu liderazgo llevó a esta organización del valor a niveles extraordinariamente altos. Y ese liderazgo, bueno, llega el momento en que tu presencia termina en el valor, ¿correcto? Después de 20 y tantos años dirigiendo esta organización. ¿Es así? Es así, termina mi presencia. Cuando momentos que tiene uno de reflexión. Yo ya estaba trabajando como consejera del Instituto del Migrante con el gobernador en Guanajuato, y mi curiosidad innata, otra vez, empezó a preguntar acerca de sistemas, acerca de desarrollo, cómo se lleva a cabo y todo eso, y yo en el valor, ya veía que era el momento de entregarle la batuta a alguien más. Exacto. A llevarlo a otro paso, ¿no? Otro nivel. Exacto. El doctor Aloco se acababa de retirar, entonces era el momento. Era el momento de entregarlo, ahora sí como quien dice el bebé, entregarlo a alguien más y que estaba en muy buena posición, ¿no? Entonces, que era un bebesote más bien, ya era algo muy bien desarrollado y comprobado de su éxito, ¿no? Entonces, así es como dejas el valor después de 25 años dirigiendo esta organización y como digo, llevándola a niveles extraordinariamente altos y empiezas un nuevo reto, un reto que actualmente es en el que estás involucrada y que es algo también de suma importancia. Platícanos de este nuevo reto, Clarita, por favor. Sí, de este nuevo reto, aquí en tu casa, Guanajuato,
representando a gobierno Guanajuato en el medio oeste de Estados Unidos. Ok, entonces estás involucrada en una organización que se llama Casa Guanajuato y que está vinculada esta organización directamente con el gobierno de Guanajuato en México, ¿correcto? Somos representación directa de Guanajuato. Perfecto. Entonces, somos un enlace de gobierno. Eso es. Okay. Entonces, es de Guanajuato, todo. Todo es de Guanajuato. Ellos pensaron en que los migrantes necesitaban apoyo y cómo crear una representación de enlace. Entonces, nosotros trabajamos bajo gobierno. Podría yo decirte, si algún diputado, algún congresista guanajuatense necesita representación acá, nosotros lo representamos. O el mismo gobernador o el secretario Juan Hernández. Entonces nosotros funcionamos como representación gobierno. Se llama Tu Casa Guanajuato porque fíjate que lo interesante es, nosotros tenemos todo lo que significa trámites a ciudadanía o representación, pero también tenemos lo que significa un centro comunitario, que es Tu Casa Guanajuato, que sirve como centro cultural, que da arte, ¿verdad? Vida a todos los guanajuatenses. Entonces, pero no se separa, como quien dice, uno del otro. Por eso a veces es muy interesante ahora cómo esta institución está apoyando otra vez el crecimiento total de la familia migrante. Y en esta organización tienen programas muy interesantes. Uno de ellos de los que se escuchan mucho, en la televisión se escucha mucho, el hecho de traer a los abuelitos aquí a Chicago y reencontrarse con la familia que vive aquí en Chicago y que llevan hasta décadas de no verse. Me parece muy interesante. ¿Cómo funciona esto, Clarita? Sí, tienes mucha razón. Hemos sido testigos, yo he sido testiga de hijos que tienen 28, 29 años que no han visto a su mamá, a su papá. De veras, esos programas realmente son muy humanitarios, están basados. La grandeza humana ahí está de una madre, de un hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan estos programas? Estos programas son basados en el concepto de reunificación familiar, específicamente para padres e hijos, ¿verdad? Específicamente para aquellos hijos que no pueden regresar a México por diferentes circunstancias, que no pueden ver a su papá, a su mamá. Entonces, ese es el fin de nosotros. Ahorita con la pandemia, con todo lo que había pasado y todo eso, la Secretaría de Salud de Guanajuato nos restringió, no está dando permiso. Y con razón. No podíamos hacernos cargo responsables de algo que sucediese que luego nos fuéramos a arrepentir. Claro. Entonces, y es por eso que están ahorita todavía detenidos, aunque ahora con la apertura de la frontera, pues no sabemos qué vaya a pasar, pero el año que entra a lo mejor. Pero ese concepto de traerlos, cuidando a la padre, a la madre, llevándolos a solicitar su visa, te voy a decir, todo comenzó en una plática con el congresista, ¿cómo se llama el congresista? Ahorita se me escapó el nombre, pero con un congresista aquí ahorita a ver si se me regresa, y teniendo pláticas con la embajada en México, de Estados Unidos, creo que fue la primera con Guadalajara. Entonces, para crear un acuerdo donde se proponía traer a 30, 40 personas adultas a visitar a sus hijos, que no pueden ir a verlos y luego regresar. Entonces, esto no es a escondidas, esto es con entendimiento, y los clubes de oriundos, porque tú más o menos sabes quiénes son los clubes de oriundos, ¿verdad? Como varios originarios de Yuriria se reúnen, forman un club, ¿verdad? Una asociación para apoyar a su pueblo de origen
o a su gente, y ellos se convertirían como en los patrocinadores, podríamos decir, o ¿cómo les llama? Sí, que los van a cuidar, como quien dice. Y pero los hijos, los familiares de los papás son los que cubren los gastos de todo. Más sin embargo, si vienen unos chaperones de Guanajuato, que son los que los cuidan allá, a sacar la visa y luego ya los traen aquí, y aquí los hijos los vienen y los recogen aquí en tu casa Guanajuato, y se les hace una bienvenida y todo, y están, y ya el día que tienen que partir, con mucha tristeza, pues aquí los vienen, los traen, los llevamos en el camión al aeropuerto y otra vez están los chaperones. Entonces, ¿Cuánto tiempo permanecen aquí en Estados Unidos, en Chicago, las personas mayores? El viaje son por 30 días, 30 aunque días. muchos de ellos reciben visas y permisos por hasta 6 meses. Entonces, llegan a México, se pueden quedar un poquito y se pueden ya regresar. Pues qué padre. Oye, ¿y esto se aplica solamente al estado de Guanajuato o es extensivo para todo México? ¿O cuál es el alcance que tiene este programa? Pues fíjate que como en realidad ahorita nada más es Guanajuato, porque como el convenio con la embajada, ¿verdad? Fue nada más de Guanajuato, pues. Claro. Nada más. Pero tengo entendido, Casa Michoacán tiene Palomas Mensajeras, Zacatecas también. No, muchas organizaciones que lo han hecho, ¿no? Y lo han hecho. Enlace Guanajuato, aquí, donde estamos nosotros en Chicago, creo que ya somos la única representación de gobierno. Yeah. Los otros son federaciones que tienen representación. Entonces el concepto es un poquito diferente. Y digo, ni bien ni mal, nada más de que se manejan las cosas un poquito diferente. Los procesos son diferentes. Ya, sí. Oye, Clarita, de verdad es extraordinario la labor que estás haciendo durante ya, ¿cuántos años decías de carrera desde que iniciaste hasta el momento? Pues mira, yo diría que como unos 38 años. Una vez me puse a sumar, dije, a ver, vamos a ver como cuántos niños pasaron por mi carrera en los salones, ¿no? Okay. O que estaban bebitos. Más o menos han de ser como unos 35,000 niños. Nada más. Es que son 35,000 niños. Oye, no, la verdad es una labor extraordinaria la que has hecho en estos casi 40 años. Clarita, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? ¿Piensas estar en este mismo programa o cómo te visualizas de aquí a 5 años? Hemos llevado a cabo y creo que con los conocimientos o la experiencia, en lo que te va a llevar 3 años o 5 años, ya lo puedes hacer como en año y medio, ¿no? Sí. 2 años. Entonces, porque ya, ¿verdad? Ya tienes esa trayectoria, esa parte de conocimiento. Entonces, lo que quisiera yo en 5 años es la parte que falta aquí, o que yo pudiera decir, podríamos decir, es el efecto multiplicador. Otra vez. Entonces, Guanajuato tiene 5 casas aquí en Estados Unidos como la de nosotros, enlaces. Hay enlace en California, en Texas y Atlanta. Somos 4. Entonces, ¿qué se podría hacer para tener ese efecto multiplicador, verdad? Porque ahorita, si alguien, nosotros cubrimos, te digo, Wisconsin, Indiana, Michigan, Iowa, Minnesota, Norte y Sur Dakota y Hawái. O sea, muchos estados se descubren. Entonces, ¿cómo se podría crear un efecto multiplicador donde la gente, porque sí, se logra, pero nada más tocamos esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos tocar las vidas? Y Guanajuato, eso sí, en esa parte sí, no nos restringe. Si llega alguien de Centro o Sudamérica, al mismo que apoyamos.
o de Guerrero, tenemos muchos que llegan de Guerrero aquí, o de donde sea, Coahuila, o específicamente aquellos que no tienen representación en esta área, ¿no? De Veracruz no tienen representación, y bueno, pero ahí es donde yo me veo, regresando a esa pregunta, porque yo todavía me lo estoy preguntando, ¿no? ¿Cuál sería el efecto multiplicador? Padrísimo, y sobre todo que es tu pasión esto, de apoyar a la comunidad o a las comunidades, primero en el área de la educación a niños, ahora en el campo de los inmigrantes, pero siempre apoyando a la gente, y eso me doy cuenta que es realmente tu pasión, tu propósito. Has encontrado un propósito bastante loable, ¿no? En todo esto. Claro, y podría yo decirte que nos venimos, dejamos nuestra tierra y pero no dejamos nuestro talento, nuestros dones. Entonces, a muchas ocasiones es que no sabemos cómo o de dónde empezar, ¿verdad? Entonces, y si tu casa Guanajuato puede ser un lugar así, donde el que viene y sabe trabajar el latón, o cómo se llama, de San Miguel Allende, ¿no? Y de aquí puede crear un negocio. O la señora que viene de familia que cocina dulces artesanales. Y acá con. Entonces, esa es quizás el paso que estamos dando ahorita. Preguntándolas a las cámaras de comercio, trabajando con instituciones en Guanajuato, y lanzando talleres, empoderando a la mujer siempre. Aquí dábamos, pero bueno, horas del año que entra por la pandemia, pero clases de costura. Entonces las mujeres pueden ellas ya crear su pequeño negocio de costura, clases de repostería también, varias señoras ya también hacen, de piñata, de cartonería. De Guanajuato nos envían a un maestro Juan Hernández, para, muy reconocido él, trabajar en la cartonería, en las mojigangas, en los catrines, en la piñata, y todo eso se vende muy bien acá, y ya muchas también de ellas ya lo han logrado. Entonces, capacitándose en ese tipo de arte, ¿no? De trabajos manuales. Y desde la casa, otra vez, es un negocio en familia. Por eso te mencionaba desde el principio cuál fuera el negocio de familia de nosotros, y luego como acá buscar otra vez todo eso. Pero te digo una cosa, yo le decía al doctora Loco, pero ¿qué vio en mí, doctora Loco? Porque yo decía, yo no sé si la hubiera hecho yo. Pues simplemente tu pasión, ¿no? Tu pasión por ayudar a la gente, esa dedicación, ese enfoque, esa disciplina que has tenido durante casi 40 años. Entonces, seguramente todo eso vio en ti, ¿no? Y pues no se equivocó. Has llevado a las organizaciones donde has estado involucradas a niveles muy, muy altos. No, la verdad es que esta ha sido una conversación muy, muy inspiradora, Clarita. Te agradezco enormemente, y de hecho aprovecho y le agradezco también a nuestro amigo en común que tenemos, José Manuel Prado, que también ya estuvo aquí de invitado como nosotros, aquí con nosotros en 41 grados norte, pues el que me haya hecho el favor de contactar contigo, ¿verdad? La verdad es un gran amigo. El tener estas enseñanzas y estas anécdotas tuyas repito, de casi 40 años, pues se dice fácil, pero son muchos años de dedicación, de disciplina, de esfuerzo, de enfoque, y la verdad, mil gracias por compartir todo esto, Clarita. Clarita, ¿qué le dirías a un inmigrante que viene llegando a los Estados Unidos y que, como muchos de los inmigrantes que llegamos a este país, llegamos
pues también como te pasó a ti, como ya nos los platicaste, llegamos todos desorientados, sin saber qué hacer, sin saber a dónde acudir, dónde poder obtener apoyo. ¿Qué podrías recomendarle o recomendarles a estos inmigrantes recién llegados, Clarita? Podría yo decirles que siempre hay un día nuevo. Siempre tenemos la oportunidad de comenzar. Y siempre podemos comenzar algo mejor. Cada día, ser algo mejor. Ser nosotros un poquito mejor. Nunca perder el optimismo. El optimismo que te presta la vida diaria. Y hay veces que es difícil encontrarlo. Pero siempre hay que tener eso. Y quizás la otra es, si alguien te presenta y está listo para ofrecerte una guía, un consejo, acéptalo. Si no hay alguien, búscalo. Búscalo que haya, y siempre va a haber gente que estará lista y lista para escucharte. Tus sueños no los pierdas de vista. Eso siempre, nunca hay que dejarlos. Ni en los momentos más oscuros donde tú piensas que ya no va a haber nuevo día o luz del día para ti. Sí la hay, sí la hay. Y que además también sepan que hay organizaciones como El Valor, como Casa Guanajuato, que ahorita estás dirigiendo, que pueden orientar muchísimo a todos los inmigrantes que van llegando o que ya estamos aquí en este país y que desconocemos muchas cosas todavía. Hay organizaciones como esta en la que estás ahorita involucrada que pueden orientar perfectamente a un inmigrante, ¿verdad? Claro que sí. Tantas organizaciones que están aquí en el área de Chicago. Tenemos, de veras, la fortuna de a la mano buscar todas estas asociaciones. En otras partes de Estados Unidos hay, pero a lo mejor no de la calidad que nosotros tenemos aquí, tanto como, y las puedes tú buscar y encontrar. Metropolitan Family Services, El Valor, puedo yo decirte también Christopher House, Onward House, y puedo yo mencionar El Hogar del Niño, ¿no? Casa Central, hay infinidad de opciones. Y tanto, y todos tienen algo que los distingue, ¿verdad? Claro. Por algo están, ¿verdad? A este nivel. Entonces, y de muchísima ayuda. Yo les aconsejo. Clarita, y aquellas personas que nos estén escuchando, viendo, que quieran hacer contacto contigo, ¿cuál sería la manera más fácil de contactarte para hacerte alguna pregunta, pedirte algún consejo? ¿Podrías dar algún teléfono, correo electrónico, tus redes sociales? No sé, algún mecanismo que sea fácil para la gente que quiera hacer contacto contigo. ¿Cómo no? Te voy a dar el teléfono 773-247-2080. Estamos localizados en el 3661 Sur del Archer, casi con la Western, enfrente de la tienda Jun. No nos pueden perder porque nuestra fachada está pintada de azul, ¿verdad? Para que nos distingan mejor. Y entonces, no hay otra casa o edificio pintado de azul, así es que no hay pierde. Aquí estamos, pero sí pueden enviarme también un correo electrónico. Es Cavegas, todo junto. Cavegas @guanajuato.gov.mx. GOV, G de gato, O de oso, B de burro. GOV. Ya. Sí, exacto. ¿lo dije yo? Sí, GOV. Okay. Sí, es que acá en Estados Unidos el gobierno es GOV. Exacto, B de vaca, pero manejándolo en español es GOV, B grande, B de burro, ¿correcto? Sí. Ok, perfecto, para que no vaya a decir yo algo equivocado. No.
Clarita, de verdad ha sido un privilegio haber platicado contigo. Enormemente estamos agradecidos contigo en 41 grados norte. No sé si tengas algo más que agregar. Más que agregar, darte las gracias, muchísimas gracias por esta charla tan amena y permitirme compartir, ¿verdad? Un poquito acerca de mi trayectoria. Y sí, espero que otras familias, personas, mujeres sobre todo, ¿verdad? Se acerquen, una llamadita y estaremos aquí listas para apoyarlas. Y también para nuestro querido amigo José. José siempre está pensando en la comunidad también. Entonces, somos un gran equipo, cuidando a nuestra gente. Me consta que así es. Clarita, de verdad, nuevamente, mil gracias. Y ha sido un placer saludarte. Espero pronto poderte saludar de manera personal. Y bueno, pues aquí estamos en contacto. De verdad, mil gracias, Clarita. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Amigos, y ya lo saben, esto es más que un podcast. Esto es una forma de ver la vida. Mi nombre, Salvador Mata, y esto es, ya lo saben, esto es 41 grados norte. Hasta la próxima.